Bueno, evidencia activa cuadro de Perezables. Entonces aquí encontramos lo que es el pensamiento filosófico número 3. También hablamos de los juicios de razón y el mundo que rodea al hombre. Bueno, principalmente en este dibujo quise interpretar lo que es principalmente los cuestionamientos del hombre, la naturaleza y en este caso de la filosofía, el querer aprender y saber más sobre las cosas. La primera pregunta nos habla, ¿qué es el hombre para la vida y qué es la vida para el hombre? Bueno, yo digo que el hombre para la vida es como aquel individuo capaz de cuestionarse y como que plantear un entendimiento lógico por lo cual como que el hombre se hace partícipe, eh, por lo cual se realiza mediante la razón. Es decir, que la razón permite que el hombre tenga la capacidad de reflexionar y cuestionarse de su existencia sobre lo que pudo ser o pasado, eh, presente y futuro. También hablamos de que pues tiene la capacidad de plantear juicios de razón eh, sobre lo que es la vida. Y pues lo menos lo podemos relacionar como con los juicios de razón en cuanto a la diferencia de lo justo, lo injusto, lo bueno y lo malo, de lo que son las cosas en torno a él del día a día. Bueno, pues yo creo que el hombre para la vida pues son como un solo componente con pues el hombre para la vida como que es un componente, son dos factores los cuales son fundamentales. Y también hablamos de que la vida para el hombre pues principalmente pues lo veo como que con la capacidad de nacer, desarrollarse, reproducirse y fallecer, por lo cual pues, está relacionado con la vida humana del hombre, en la cual como que está formada por un ciclo en el cual el individuo forma parte de una sociedad, es decir, es un animal, es un ser político, como lo llama Aristóteles, un animal racional político. Eh, como, como ya lo había dicho antes, la vida y el hombre, como que lo que es el hombre para la vida y la vida para el hombre, como que es algo fundamental para... Son son dos factores que se complementan entre sí. La siguiente pregunta es, bueno, ¿la mente domina las acciones o son las acciones las que dominan la mente? Bueno, principalmente se debe tener en cuenta que pues lo más importante es que como que la mente domine nuestras acciones o más comúnmente como lo relacionamos nosotros pensar antes de actuar, pero es una problemática que se ha desarrollado debido a que pues cada persona como que genera entendimiento de las cosas es por medio de lo que observa, es decir, no tiene un entendimiento lógico de lo que son las cosas. En este caso pues no tiene como que un- como que no presenta diferencias en lo que es lo bueno y lo malo. Pues sí las puede presentar pues debido a que pues cada ser humano, cada el hombre siempre busca un beneficio propio, es decir, un beneficio en busca del bien. Pero pues la mayoría de los casos cuando la persona no razona, no entiende lo que es en verdad la situación en la que está presente, pues se hace lo que nos lo nombra la pregunta, que las acciones dominan la mente, es decir, que se piensa sin actuar es una reacción ilógica, algo irracional, algo que no tiene sentido, pero pues para mí lo correcto es que se debe pensar antes de actuar, es decir, que la mente domina las acciones. Bueno, aquí vamos mm, con las preguntas. Bueno, la primera pregunta nos dice ¿qué es el miedo? Bueno, principalmente pues yo creo que como que el miedo es como que es algo que se encarga de limitar al hombre, ¿sí? Es algo que limita al hombre para generar cualquier concepto, generar la idea, como que el hombre siempre va a presentar diferentes miedos, como por lo menos lo podemos relacionar con como que es principalmente el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, porque pues el hombre siempre va en búsqueda del bien. En conclusión, el miedo como que es una problemática que presenta el hombre
para para el desarrollo de sus ideas. Es decir, el miedo es como que una barrera para el progreso del pensamiento del hombre en algunos individuos. Bueno, ¿por qué se dice que el miedo es una manifestación sobrenatural? Yo digo que el miedo es una manifestación sobrenatural, pues que gracias a que el miedo, pues como que es una forma como que de pensar, como que, como que es una relación entre que, pues, entre lo correcto y lo incorrecto, pues debido a pues que el hombre siempre busca lo bueno, ¿cierto? Pues por parte de lo sobrenatural, pues puede estar relacionado con como que en algo como que fuera de la forma de pensar de nosotros, como que el miedo siempre surge por algo fuera de nuestro entendimiento, pues como que está como que fuera del contexto de la naturaleza de lo que nosotros podemos observar. ¿Qué es sobrenatural? Bueno, lo sobrenatural, pues de forma corta, pues lo hago como que a toda la forma de pensar a la cual puede estar presente o se excede más allá del conocimiento natural. Es decir, lo podemos ver presente fuera de lo que nos establecen las leyes, como la naturaleza y el universo observable, pero pues lo sobrenatural está relacionado con la idea de lo paranormal y lo oculto. La siguiente pregunta, ¿por qué la oscuridad induce al miedo? Pues la oscuridad genera cierto miedo irracional, por lo que genera una distracción en cuanto a la perspectiva del hombre. Pero pues principalmente se debe tener en cuenta que no es el miedo a la oscuridad, sino los riesgos imaginarios. ¿Qué es la vida? Pues la vida es la expresión que nace con cuenta referencia a los principios, valores e ideas que como que rigen el estilo de vida de una persona o de un grupo, experiencia la concepción de la vida, como que es la forma por la cual el individuo decide vivir. ¿Qué es el alma? Pero en filosofía el alma como que además de concebirse como principio vital, eh, la cual como que fue principio para patrón en el conocimiento, lo cual es un término en el cual se define que el alma y el cuerpo son un dualismo, es decir, el alma como que es el complemento del hombre. ¿Cómo llega el cuerpo al alma? Bueno, se establece que el cuerpo y el alma como que son dos elementos indivisibles, por lo que el alma influye en el cuerpo humano, por lo que para la conformación del individuo como que deben estar presentes de manera obligatoria los dos elementos. O sea, el cuerpo y el alma siempre van a estar unidos. ¿Cuáles son los sentidos internos del hombre? Pues principalmente lo relaciono como que está principalmente como que la percepción del hombre, lo cual se encuentra dividida en el sentido común, imaginación sensible, memoria sensible y la memoria por parte del razonamiento, como son como los dos sentidos internos del hombre, más como de forma más concreta, mm, los sentidos como que el razonamiento y tener un mundo sensible, es decir, generar conceptos promedio de lo que observamos, un conocimiento empírico. ¿Cuáles son las causas primeras y últimas del hombre? Pues las causas primeras y últimas del hombre, principalmente pues las causas primeras son el deseo de saber la distinción entre saberes y características, como que identificar las causas del conocimiento y el ser de la especie humana. Y las causas últimas como que consiste en llegar a la explicación esencial, como que el saber, el acto y potencia. ¿Cuál es el objetivo propio de la inteligencia humana? Pues el objetivo propio de la inteligencia humana está presente en cualquier individuo humano, siempre y cuando pues se presentan diferencias, ¿no? Eh, Como que cada persona como que tiene un nivel diferente de conocimiento, pues debido a su interés de aprender, ¿no? Por lo cual como que el objetivo principal de la inteligencia humana es como que tener un entendimiento sobre las diferentes problemáticas planteadas, como lo es el saber el porqué de las cosas. La siguiente. ¿Qué otras realidades puede conocer la inteligencia? Bueno, la inteligencia se caracteriza por relacionar los conocimientos que poseemos, ¿no? Pues para resolver una determinada situación. Es decir, que las realidades como que no son iguales al otro en un término de cuestionamiento. Es decir, que razonar, es decir, como que razonar. Pero la humanidad como que, o sea, las realidades que puede conocer la inteligencia pueden ser innumerables, pues que cada persona tiene una forma distinta de pensar, ¿no? Pero pues en cuanto
a lo que es el pensamiento común de las personas, pues como que son conformistas, tienen una, como que se conforman con lo que la humanidad les plantea, como que están presentes como que bajo un mundo en el que un solo conocimiento domina, es decir, se conforman con lo que ya está establecido. La siguiente es, ¿cómo podemos conocer la ciencia o naturaleza de la inteligencia? Bueno, principalmente pues la ciencia de la naturaleza, de la inteligencia, es como que parte principalmente del interés propio del individuo, de aprender el porqué de las cosas, es decir, que la inteligencia parte de la experimentación o cuestionamiento propio de cada individuo. Para conocer la ciencia debe haber interés, interés de aprender. Bueno, ¿qué actos nos ayudan a conocer la naturaleza de la inteligencia? Bueno, el principal acto es el de como que el principal acto es como que el querer aprender y saber de las cosas cómo son y por qué son así. Pero se debe tener en cuenta como primer factor, como de mayor relevancia, el interés propio de aprender. ¿Qué encontramos en el conocimiento de los conceptos? Bueno, el conocimiento de los conceptos como que particulares se encuentra como que la forma propia de saber y entender el mundo, y en el concepto universal como que la percepción de las cosas ya establecidas con un concepto único. Es decir, pues nosotros nos han enseñado que pues al observar algo, por un ejemplo, un objeto, sabemos que es una silla, por ejemplo. Eh, es como que tener, ¿cierto? Es como que se presentan grandes diferencias. Como que pues lo particular, pues como que lo particular pues principalmente como que es como que el entendimiento, bueno, se debe tomar en cuenta también que pues en conclusión, ¿qué encontramos en el conocimiento de los conceptos? Bueno, en el conocimiento de los conceptos podemos encontrar lo particular y lo universal, que son pues dos diferencias muy, lo particular es lo que entiendo yo mismo y lo universal es lo que nos plantea la humanidad. Bueno, la siguiente actividad nos dice que debo dibujar el cerebro y señalar sus partes y relacionarlas como con el desarrollo del hombre. Bueno, principalmente pues podemos darnos cuenta que pues el cerebro está dividido en cuatro, ¿no? Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo parental. El lóbulo parental como que es la parte del cerebro que regula los datos recibidos a partir de los sentidos, es decir, el estímulo del tacto, como lo puede ser el frío y el calor, la sensación. El lóbulo frontal es la parte del cerebro que más como que diferencia al ser humano como ser racional del resto de los seres. El lóbulo frontal regula la memoria funcional y el lenguaje, y es la parte del cerebro como que más trabaja a partir del pensamiento consciente. El lóbulo occipital es la parte del cerebro como que procesa los datos visuales, puesto que allí pues se localiza la corteza visual, y pues por esta razón es que puede transmitir como que es como que la forma de entender el mundo que nos rodea pues mediante la observación, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es lóbulo temporal, es la que se encarga de percibir y reconocer como que los estímulos auditivos y vinculados con la memoria, y se relacionan y están relacionados como con la altura de las orejas principalmente. Bueno, en conclusión de esto, las diferentes partes del cerebro como que cumplen con una función específica, como que en el pensar y actuar del hombre. Pues partimos de un razonamiento propio de cada persona para poder concluir con su forma de pensar y actuar, lo cual caracteriza a cada individuo y asimismo nos diferencia. Bueno, mm, el siguiente punto nos dice que realizar una línea de características sobre René Descartes. Bueno, principalmente René Descartes nos habla sobre el racionalismo y sobre el discurso del método. Bueno, René Descartes se dice que fue un filósofo matemático y físico, y se consideró el padre de la filosofía moderna. Bueno, él presentó gran interés en explicar los fenómenos naturales en términos mecánicos. También que afirmó el dualismo sustancial, es decir, la relación entre cuerpo y alma, y también tenía una tradición filosófica que él nombraban mucho y decía pienso y luego existo. Bueno,
Realizó conclusiones como lo fue en las ciencias, matemáticas, física y óptica, por lo cual estaba relacionado con los sistemas cosmológicos, el sistema de coordenadas geográficas y la geometría analítica, la cual fue como que el puente de unión entre geometría y álgebra. Bueno, él como que principalmente rechazó las verdades recibidas, como lo era por ejemplo la escolástica, ya que combatían activamente los prejuicios y él se centró en el estudio del conocimiento. Aquí hablamos que cuando Descartes nos presentó el discurso del método, fue un paso para como concluir la propia razón y buscar la verdad, como que, y esto pues generó ciertas implicaciones para el desarrollo de la filosofía y la ciencia. En su obra plantea como total desacuerdo con los pensamientos de la filosofía escolástica y admite y está de acuerdo con las matemáticas y el conocimiento propio para tener el verdadero concepto del porqué de las cosas.